Saludos amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio de esta hora. Bueno señores, ha cambiado el tiempo, ha habido lluvias abundantes. Espero que haya sido a nivel nacional como en el Distrito Nacional. La temperatura ha cambiado significativamente. Estamos entrando en Navidad, ya escuchamos los cánticos navideños y las felicitaciones. Quiero agradecer al doctor César Zapata, que en el día de ayer pues tuvo la gentileza de venir a cubrir, a hacer el programa durante la noche toda. Muchas gracias César, no esperaba menos de ti. Vi el programa muy interesante el que desarrollaste en el día de ayer. Pero vamos con las efemérides. Hoy estamos a 5 de noviembre del año 2015, pero en el año 1818 nace Benjamin Franklin Butler, político estadounidense. En el año 1853, México es inaugurada la primera línea telegráfica. En el año 1884, en Argentina, se crea la Biblioteca Nacional de Maestros en Buenos Aires. Biblioteca Nacional de Maestros, año 1884. ¿Ustedes están escuchando? Y nosotros estamos peleando aquí ahora, en el 2015, si los maestros están capacitados o no están capacitados. Pero está bien. En el año 1891, en Colombia se crea la Policía Nacional de Colombia. En el año 1891. Aquí en el año 1936 es que se crea la policía. Oiga, para que ustedes entiendan, porque una cosa y porque la otra. Está bien, continuamos. En el año 1914, la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia y Rusia declaran la guerra al Imperio Otomano. En el 1914. Y aquí entonces, en el año 1914, teníamos una especie, estábamos gobernando, ¿cómo se llama este muchacho? Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres, ¿verdad? En el 14, no. Teníamos la intervención, estábamos entrando a la intervención norteamericana, ¿verdad? ¿Qué cosa? En el año 1924, el ejército de los Estados Unidos se retira del país, terminando la ocupación de 8 años, que fue la intervención de 1916 a 1924, la intervención norteamericana, que ahí entonces se hablaba de una guerrilla formidable, así lo dijo el general Bruce J. Calder, que fue una guerrilla formidable que combatió al ejército norteamericano. En el año 1961 el Congreso aprueba la ley 5428 que cambia el nombre del monumento a la paz de Trujillo por el monumento a los héroes de la Restauración en República Dominicana, el levantado en Santiago. El famoso monumento que cuando está llegando a Santiago ve que se yergue, se levanta en todo el frente de Santiago. Hasta aquí las efemérides. Vamos a la frase de la noche. Adelante, señor director. Frase de la noche. Atención, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Óyeme. Repito, atiendan bien, para que no me vuelvan a preguntar. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Qué lindo, H. Jackson Brown, no sé de dónde es, pero está bonito. Hasta aquí las efemérides, la primera parte del espacio de nosotros. Quédense ahí, que viene, parece ser un programa interesante en el día de hoy.
como siempre, los jueves, hoy dijo que no venía, pero sí vino, el doctor Eddie Pérez, como siempre, Miguel Otañez, que vamos a hacer, hoy la garza le van a tirar a las escopetas. Adelante, señor director. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Señores, qué bueno que ustedes continúan con el otro enfoque, porque ahora vamos a tratar de buscar el otro enfoque del periodismo dominicano, desde el punto de vista de una persona que ha vivido mucho tiempo haciendo periodismo, y haciendo periodismo desde nuestro punto de vista muy profesional. Así que vamos a conversar con Darío Cuba. A usted le gusta el caño. Darío, más que preguntarte dónde naciste y todo lo demás, a mí me gustaría preguntarte específicamente qué decisión te lleva a iniciarte en el periodismo. Fue una decisión muy particular. Yo ejercía como auditor y a raíz de haber hecho una auditoría en una empresa que existía en San Cristóbal, que se llamaba Favidrio, cuando presenté los resultados, me vi en la necesidad de irme fuera del país. Entonces, cuando retorné, pues entonces me vi en la necesidad de estudiar periodismo, porque ya esa carrera era muy difícil continuar ejerciéndola por lo que implicaba y por lo que conllevó el informe que presenté en ese momento. Entonces ahí, en donde me empeño de conocer un hombre que para mí es un paradigma en el ejercicio del periodismo y como maestro también, una persona que le agradezco toda mi vida lo que he podido lograr hacer
en el periodismo, que es Adriano de la Cruz, que fue mi maestro, sigue siendo mi maestro, y de ahí en adelante entonces hice algunas otras especialidades en universidades, tanto aquí como en el extranjero. ¿Qué tan difícil puede ser iniciarse en el periodismo? Sobre todo en ese momento. Primero, me gustaría que me digas cuál es el contexto. Ya me dijiste el que te llevó a estudiar periodismo, pero ahora, ¿cuál es el contexto que vivía el periodista de ese momento? Había algunas limitaciones profundas, pero sobre todo había mucha autocensura. Mucha autocensura porque las libertades no las conocíamos tan amplias como hoy día. Entonces uno se circunscribía a hacer entrevistas, en el caso nuestro, en este mismo canal, en Teleimpacto. Entonces hacíamos entrevistas, pero hacíamos entrevistas con las normas que nos dictaba el periodismo, el encuadre de las preguntas, ese tipo de cosas. Muchas veces traíamos las preguntas escritas porque no utilizábamos los diálogos fluidos y ese tipo de cosas. Y fundamentalmente las limitaciones, porque no conocíamos un trato ya más amplio como en el día de hoy. ¿De qué año hablamos? Hace día de esos. Hace día, no sé, década de los 90. ¿Tu primer programa? Mi primer programa se llamaba Contaduría y Sociedad, que se hacía en RPQ, Cadena Azul. Radio. Ahí me inicio en la radio. Posteriormente entonces hago el crossover a televisión. Entonces después mantengo radio y televisión. Le tenía miedo a la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión implica otras características, el lenguaje corporal, vestir distinto a diario, el maquillaje, las luces y ese silencio y siga. Y entonces, sobre todo, poder tener dominio de los temas. Porque en la radio uno lleva el periódico, se copia, lee, hace cosas, hace notas, pero en televisión las cosas son muy distintas. Tiene sus reglas el periodismo de televisión. Entonces, el lenguaje también tiene que ver mucho con eso, porque la imagen determina mucho lo que la gente ve del otro lado. Tú hablas de imagen, pero el que hace radio construye una imagen en el receptor o en el perceptor, sí, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué tan difícil es una persona con tu imagen estar en televisión? Porque muchas veces la gente se imagina por radio las características del locutor. Sí, pero te cuento. Originalmente me llevó Henry Pimentel a examinarme como locutor de noticias en el Teleinde, Canal 13, así se llamaba, Teleinde, en la avenida Pasteur. Y entonces eso era de un señor que se llamaba José C. Moriles, que posteriormente entonces conoció a sus hijos, al arquitecto, no recuerdo ahora mismo, Nelson, que tenía una emisora 104.5, los 1000 kilos de salsa, algo así, que producía Adriano de la Cruz. Pero ¿qué pasa? Me llevan a leer como locutor de noticias, porque entendían que yo tenía un buen tono de voz, que hablaba bien, que tenía buena embocadura, que tenía un buen timbre. Entonces, todo salió bien. Pero resulta que me dijeron, no se preocupe, yo le aviso. Todavía estoy esperando que me avisaran. Porque personas de la tez mía no eran permitidas en la televisión en esa época. Después entonces, Pedro Pérez Vargas entra de manos de Rafael Corporal de los Santos, y entonces, bueno, Pedro Pérez Vargas es ¿qué te digo? Un paradigma de locutor de América Latina y de República Dominicana, un hombre de una estatura locutoril extraordinaria, pero no era usual, sino estaba en espacios pagados. Entonces, a raíz de eso, el primer locutor de noticias que aparece es nuestro amigo que está ahora que estaba en el 33 originalmente. Felipe Vitorino. Felipe Vitorino. Entra a la televisión y es la primera persona consagrada que entra a leer noticias. Sobre todo en ese medio. Sobre todo, muy importante en ese momento. Muy importante, pero entró en unas condiciones un tanto difíciles de manos de la maestra Salazar. Altagracia Salazar, la maestra Altagracia Salazar, entra y lo coloca, y el joven desarrolla un estilo único,
Pero de haces leer noticias. haces la prueba, Darío. Sí. Quedan de llamarte, no te llaman. Más nunca me llamaron. ¿Qué siente Darío Cuba? Me sentí un vacío, ¿no? De no haber concluido. Yo quería ser locutor de noticias. Pero ¿qué entendiste? Por lo que yo es un mensaje que me mandaba de exclusión social. ¿Pero sabías que era por eso? No, lo entendí después, porque entonces vi toda la trayectoria de la mayoría de los locutores y eran personas con un perfil diferente, distinto, ¿no? Y dominicanos al fin. Henry Pimentel hace un señor de Henry Pimentel no, Henry, ¿cómo se llama? Hay otro Henry, que era el autor de noticias también. No era Henry Pimentel, pero era Henry, ¿no? Y entonces, un perfil distinto, ¿no? Una persona alta, la nariz fina y todo lo demás, con esa característica, ¿no? Entonces, bueno, ya hoy día la cosa ha cambiado mucho. Esa es primera experiencia de radio, RPQ Cadena Sur, Contaduría y Sociedad. Correcto. ¿Cómo incide en ti? ¿Qué aprendes? Aprendo muchas cosas. Aprendo a ser inquisidor en términos de preguntar, y me voy entrenando poco a poco, porque en la radio tú tienes que construir al que escucha, al radio escucha, tú tienes que construirle el mundo donde tú estás, que la gente se imagine qué está pasando. En televisión esa parte es mucho más fácil, porque además las imágenes que tú puedes colocar, la gente la puede ver en este lado, y referencia de este lado. Si tú estás hablando de un asesinato, si estás hablando de un acontecimiento, aquí en este lado te coloca la imagen, pero en la radio no. Si ocurre un acontecimiento en Nueva York, la Torre Gemela, tú tienes que decir que está en el centro de Nueva York, en el kilómetro, en la zona cero de Nueva York, en donde están todos los edificios, que eran dos torres enormes, que duraron como 8 años haciéndole, que en menos de media hora se cayeron, que un avión entró de norte a sur y otro de sur a norte. Es decir, tú tienes que construir el mundo para que la gente se ubique, y que Nueva York está a tantos kilómetros de República Dominicana, y que es una urbe interesantísima, que esta es una isla de Manhattan, y que la isla, es decir, tú tienes que construir todo eso. Sin embargo, la televisión te trae las imágenes y hasta luego. ¿Era bueno para el receptor esa inquisición tuya? Para ti como periodista, ¿qué significaba? ¿Qué implicó eso? Implicó investigación, lectura y prepararme desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico. Eso me obligó a profundizar. Adriano me dijo, ¿qué tú quieres ser? En definitiva, yo quiero ser un periodista de investigación y que pueda conectar con la gente. Lo que pasa es que uno hace en televisión y en el periodismo aquí lo que se puede hacer, no lo que uno quiere hacer como profesional del periodismo. Eventualmente, porque implica recursos, implica tiempo, implica equipo de trabajo. Pero investigar y ser inquisidor afecta a alguien. ¿A quién afectaba? Necesariamente a la gente que nos ve. Muchas veces se siente afectado y tú no lo sabes. Porque regularmente cuando uno realiza una investigación, una cosa, porque lo que tenemos que separar, una cosa es investigación periodística, otra cosa es chismografía, otra cosa es escándalo, otra cosa es filtración de información. Cuando tú haces una investigación, yo hice una investigación, por ejemplo, de cómo afectaba la planta Estrella del Norte a la gente de Santa Bárbara. Yo duré 3 meses haciendo esa investigación. ¿Qué implicaciones tuvo esa investigación? Para yo determinar por qué las casas se estaban cuarteando, como decimos popularmente, por qué se estaba cayendo la iglesia donde bautizaron a Duarte, por qué había tanta gente afectada de los pulmones, por qué tanta gente había muerto. Yo tenía que determinar por qué pasó ahí, y por qué entonces la tierra se abría y la mayoría de las casas tenían problemas estructurales. ¿Qué hice? Entonces busqué vasos de cristal y los fui colocando en varias viviendas, y botellones de agua limpia, y lo colocaba en algunos sitios. Entonces, ¿qué pude determinar? Había un material muy fino, polvillo de yeso, un polvillo que salían de las plantas. De los escapes, entonces eso caía, entonces la gente respiraba eso. Pero eso afectó a alguien, Darío. Claro, a mucha gente, pero afectó también los intereses. A los intereses de Estrella del Norte, que era que le pagaban a la Junta de Vecinos para que no protestaran. ¿Y qué pasó contigo como periodista? Bueno, no, yo me vi en la necesidad de retirarme. Yo, a pesar de que la investigación después la publiqué en un libro que se llama Cuando murió la dignidad, es unos libros que no plagié, que fue parte de mi investigación, porque me ha acusado de eso un colega y amigo,
que le quiero decir. Yo publiqué esa investigación porque yo tuve que ir a INTEC a que todas esas pruebas me la validaran. Entonces me dieran fuerza a esa investigación que me demoró 3 meses y la publicamos en los periódicos. El Listín Diario tuvo la gentileza de publicármelo y en la mayoría de los periódicos. Y eso trajo como consecuencia entonces que ellos se vieron la obligación de colocar purificadores de humo y de todo ese tipo de cosas. Porque, oye, qué detalle tan interesante. ¿Por qué se corteaban las casas? Porque las vibraciones de la planta golpeaban en la parte de abajo de la tierra y se movía y la gente no lo percibía como tal. Y eso generó esas vibraciones de la fuerza centrípeta que golpeaba, generó todo ese desorden y desastre en esa zona. De RPQ, Cadena Sur, ¿hacia dónde vas después? ¿Qué tiempo duras ahí y hacia dónde vas? Bueno, ahí paso, mal no recuerdo. RPQ, después sigo en la radio, Onda Musical. Onda Musical ya hacíamos un programa de media hora con un abogado amigo de política y ya comenzamos a hacer nuestros primeros pasos en el periodismo de opinión. Y Onda Musical sigue ahí todavía porque hacer media hora en radio era un tiempo enorme y se pagaban 25, 30 pesos. ¿Al mes? Al mes, sí, pero que había que buscarlo. Y entonces era un problema serio. Y entonces ya nosotros, entonces después Pablo Ross y yo hicimos un one-two. Pablo Ross en esa época era flaco. Él tenía una empresa él trabajaba en RB Publicidad, en la zona de abajo, en la calle donde está el Teatro Las Máscaras, ¿cómo se llama? Se próximo a la Duarte. A la Duarte no. Entonces ahí hicimos un one-two, trabajamos un programa en Radio Clarín. Programa llamaba la Jornada Progresista y un programa también de droga de la Casa Abierta, algo así. Hacíamos entre los dos. Y entonces ya ahí fuimos tomando cuerpo. Entonces ya yo ejercía como maestro de ceremonia, me presentaba en muchos lugares. Y nada, después de ahí salimos a un programa en Rumba. Después de Rumba hacíamos El Corazón del Pueblo. Después hacíamos Matando el Tiempo. Entonces fuimos ya con el despertar, ¿no? Pero veo que estuviste en muchos espacios. Sí, claro. ¿Era tan fácil en ese momento ingresar o algo te permitió ingresar a los medios? Se hacían combinaciones y el repunte que íbamos teniendo la gente lo reconoció en un momento determinado. Se tomó mucho en cuenta el talento, el timbre de voz y la capacidad que uno podía demostrar en un momento determinado en la radio, en un comentario, una respuesta, en todo eso que tiene que ver la combinación de lo que a la gente le interesa escuchar. ¿Tu formación académica de periodista, de dónde la obtienes? Originalmente me graduó de periodista con honor a la excelencia académica. Después me enteré qué significaba eso en el Instituto Dominicano de Periodismo. Posteriormente hice algunas especialidades en otras universidades, en la UAS también hice algunas especialidades y en la Universidad Universidad de Salamanca, con profesores de la Universidad de Salamanca. No era precisamente periodismo, pero carreras que iban afines, que enriquecían la carrera de periodismo. Ciencias políticas, después relaciones públicas en la Escuela Barna de Barcelona. Después el mismo Adriano nos dio varias especialidades. Y entonces, pues, de ahí en adelante hemos hecho, ¿qué te digo?, una veintena de entrenamientos que tienen que ver con investigación de la comunicación, gerencia de la comunicación, periodismo de investigación, especialidad, con Carl Rosenthal Almos, investigador de la Universidad de Santa Cruz, de California. Y así sucesivamente, porque uno se va formando poco a poco y la experiencia y el tiempo y la lectura van cultivando al sujeto poco a poco. Mi carrera base, licenciatura en contabilidad, después de ahí administración de empresas, administración financiera, porque es una combinación de cosas.
Pero el periodismo, en definitiva, lo logré identificar como mi verdadera vocación. Y la escritura, obviamente. Darío, Miguel te la está poniendo buena. Miguel es tu amigo. Bueno, Miguel es tu amigo, eso me consta. Darío, ¿cómo tú comparas el periodista de la época en que tú iniciaste con el periodista de hoy? ¿Tenías alguna persona que tú admirabas? Sí, Siempre claro. uno tiene una persona que admira. Sí. Y hoy en día tienes alguna persona también que admiras. sí. Cuéntame Mira, de yo, aquí del patio, Adriano de la Cruz. Adriano. ¿Por Eh, qué? Porque Adriano de la Cruz es de los hombres que tienen la categoría de transmitir sus conocimientos de suerte y manera que tú aprendes o aprendes. Pero también al profesor Cavito Gotró, al profesor, ¿cómo se llama el doctor? El nombre del instituto. Pitaluga. Doctor Salvador Pitaluga Nivar, que me dijo que era mi profesor de opinión pública: el día que usted vaya a escribir algo o que vaya a hablar en favor de alguien por dinero, no diga que fue alumno mío. Admiro del patio el profesor Juan Bosch, tengo una gran influencia en términos de escritura y de comunicación, y a don Gabriel García Márquez. ¿Consideras que la ética periodística que reinaba en aquel momento, o que fue parte de tu formación, se ha perdido el día de hoy? Hay una gran distancia entre los periodistas que somos de esa época y los periodistas de ahora. Los periodistas de ahora, yo no puedo decir que no son buenos, porque soy profesor de maestro de periodismo y de periodista también, pero la conciencia crítica profunda ya no es tan profunda como antes. La estructura de los comentarios ya hoy día se van a lo banal muchas veces, no se tiene la profundidad con la que tú puedes dirigir. Ahí muchas veces se le falta el respeto a quien se critica. Una cosa es que tú quieras tratar de enmendar la plana a alguien, otra cosa es que tú trates de hacer señalamientos que ya tú hayas analizado con profundidad y que realmente tengan sentido de que tú se lo dejas conocer. Yo trabajé en revista Ahora, y entonces en su última etapa yo era articulista y me decían: traiga 3 artículos y de los 3 vamos a publicar uno. Como yo era periodista, como soy periodista de investigación, hice una investigación de los presidentes locos, hice otra investigación de los presidentes que nos ocupaban en América Latina, e hice una investigación de Chapita, del Chivo, no de Chapita sino del Chivo, pero del Chivo no del presidente Trujillo, sino del Chivo en Tacarí, del Chivo en salsa, del Chivo guisado. Entonces eso fue lo que me publicaron, lo cual eso me motivó a que yo no siguiera, y me pagaban bien por cada artículo. Después entonces estaba escribiendo en la revista Caña Brava, y don Julio Jacín me permitió desarrollarme como periodista de investigación, y entonces ahí hay 6 años de mi trabajo como periodista de investigación. Ahí están, revista Caña Brava. Entonces, una cosa es la conciencia. Por eso es que tú ves que don Julio Jacín hoy día es, a mi juicio, uno de los periodistas que tiene mayor olfato. Pero tú tienes al lado de don Julio Jacín a don Machi Constant. Es un cerebro del periodismo en República Dominicana, un maestro de periodistas. Señores, vamos a una pausa, volvemos con Darío Cuba y que nos siga contando sobre su vida, su experiencia, y que siga nutriendo a estos 2 muchachos, porque ya él dijo que las garzas le están tirando la escopeta. Volvemos en breve. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo, y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur ¡Hola, las águilas!
país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Bueno, señores, estamos de vuelta con Darío Cuba, en manos de estos dos jóvenes, alumnos de él, seguidores y sobre todo amigos. Darío, tú hablabas ahorita sobre el periodismo actual, sobre la falta de ética, sobre los comentarios a veces pagos. Un extranjero me decía hace unos días que le sorprendía la cantidad de programas de opinión que había en la radio dominicana y que le parecía que era un abuso para la población. ¿Qué te parecen la gran mayoría de esos programas de opinión? Se han convertido en negocios. Negocios. Pura y simplemente. Hay gente que, yo no sé si es bueno o es malo, que recibe dinero para hablar y otros para callarse. Entonces, desde por la mañana tuve programas de opinión, entonces unos van dirigidos a acabar con el gobierno, otros van dirigidos a favorecer al gobierno, otros van dirigidos a ellos ser los protagonistas, otros van dirigidos a insultos, a palabras soeces, desde que yo amanece hasta el final, y entonces son críticas lacerantes, son críticas irrespetuosas en muchos casos, son críticas sin miramiento, sin pensar en que el que está escuchando valora positiva o negativamente dependiendo de quien diga las cosas. Aquí entonces el que hace la crítica más fuerte, más feroz, más lacerante, ese que dice que es el que más sabe de periodismo. Aquí hay gente que me han revelado frente a mí que se ha leído un libro y entonces hoy día que dicen que lo ven millones de gentes y utilizan frases. Por ejemplo, en estos días alguien me escribió y me decía que estaban en la celebración de la muerte de los 14 años del presidente Bosch. Entonces yo le respondí, le decía, digo, mire señor, no se dice celebración, se dice conmemoración. Bueno, quizás, y es una persona... A lo mejor él quería celebrar. Ellos estaban celebrando. Sí, pero no, un momentito, don Eddie. Entonces, es una persona que dice él que lo ve millones de gente, entonces lo valoran y él se tiene una valoración y entonces es decir,
el que estudió periodismo tiene un marco de referencia, a eso me refiero. Tiene un marco de referencia en el que tú actúas sobre esa base, sobre esa plataforma de formación. Después que yo salí de mi carrera, que concluí mi carrera, yo tuve que durar 6 meses leyendo en una biblioteca, porque él me dijo Adriano, tienes que comenzar otra vez a leer. Y comenzó otra vez, igualito, por Marta Haneke, El Capital, Aristóteles, Platón. Otra vez, digo, pero otra vez, sí, otra vez. Pero que ya lo hicimos, sí, pero ahora es peor. Ahora tú tienes que leerlo cada uno y hacemos un resumen. Entonces libro de filosofía, libro... por ejemplo, en la escuela, yo estudié Economía Política Fundamental en la escuela Henry George. Ahí tuvimos que ver todo, otra vez, Progreso y Miseria, tuvimos que ver todo eso, o sea, una forma... Henry En Kissinger. Un economista norteamericano, para ver los modelos norteamericanos de economía, las distintas escuelas. Es decir, es una formación de un sujeto para ir al medio. O sea, no que tú amaneciste, te acostaste hoy y soñaste que tú eras, porque tú eres abogado, y soñaste que ya tú eres un experto en periodismo. Entonces, como dicen algunos, voy a poner, o sea, no van a producir un programa, ¿no? Con una línea, ese tipo de cosas. Pero me doy cuenta que radio, inician en radio. Sí. Prensa escrita. Sí. Se escribe. Correcto. Televisión. Así es. Pero en ese momento donde iniciaste con el periodismo, los periodistas se encasillaban mucho, es decir, había uno que solamente sabía hacer periodismo escrito. Sí, así es. Otro que era un experto en radio y que no se le ocurría ni de casualidad escribir y mucho menos pasar a televisión. ¿Cómo Darío Cuba puede perfectamente hacer radio, escribir, sobre todo con la aprobación de Julito Jacín y la supervisión de Machi Conta? Sí, Machi Conta era que me corregía. Y hacer televisión, sobre todo televisión abierta en ese momento. Yo caigo en televisión porque me entrevistaron en varios programas. Y entonces vine en una oportunidad de Estados Unidos, cuando ganó Leonel Fernández en el 96, y Vinicio Castillo me llama, Vinicito, me llama y me dice que bueno, que si yo quiero hacerme responsable de dirigir el canal Teleimpacto, que había sido recién adquirido y se llamaba Telemax, que lo administraba Charlie Mariotti. Entonces digo, sí, yo no tengo inconveniente porque vengo de administrar empresas en Nueva York, había hecho televisión en Nueva York, y bueno, recibo el canal, construimos el canal, nunca recibí ningún mandato, nunca recibí ninguna orden, sino construimos el canal, hicimos una programación formidable, una programación completa, una parrilla, una oferta programática que permitió que Teleimpacto, el eslogan era lo mejor del cable, Teleimpacto, o sea, una señal interesantísima, y colocamos el canal en primeros lugares. Siendo canal de cable, había un interés muy importante de los televidentes. Entonces ya ahí me consagro en la televisión. Eso es como hacedor y administrador de canales de televisión y de parrilla programática de televisión. Pero entonces tu incursión, Darío, en programas, por ejemplo, de este tipo. Ajá. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es tu primer programa? El primer programa que yo construí con las manos se llamaba Perfil de la Noticia, que lo conducía Norberto Rondón. El doctor Norberto Rondón, un joven talentosísimo de Castillo, vinculado al licenciado Vinicio Castillo. Entonces ahí diseño la escenografía. Entonces el muchacho le dio brillo a la inspiración. Un joven tipo con un talento extraordinario. Ahí estaba entonces un periodista formal, Máximo Díaz, tipo una formación sólida, formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces ya ahí despego, ¿no? Despego y entonces sigo estudiando entonces producción de televisión. Entonces estudio televisión, televisión educativa. Óyeme, porque siempre se decía que la televisión no podía ser educativa porque la televisión era aburrida. Entonces, cuando comienzo a estudiar televisión educativa,
seguía haciendo la programación de broadcasting en el 52. Estaba en la 27 allá, con privada, entre privada, cerca de Cerro Centro, ahí, en esa misma acera. Entonces, comienzo a estudiar televisión a profundidad, y sigo. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, en el año 1933, ya la televisión educativa en Inglaterra y en Alemania era un hecho. Era un hecho. Era un hecho. La BBC, Era un hecho. Y entonces eso fue dándome una visión holística de la televisión y me permitió entonces ir creando programas poco a poco. Entonces fuimos sustituyendo la programación poco a poco y de tener muchos programas enlatados, entonces teníamos programas ya en vivo y producidos con diseño de escenografía. Y bueno, ahí está, eso es parte de la historia. Después entonces salgo y entro a la Corporación de Radio y Televisión, CERTV, que se llamaba Radio Televisión Dominicana. RTV, Radio Televisión Dominicana, que estaba el Canal 17, Quisqueya Televisión, y estaba el Canal 4. Ahí entonces también me toca, a raíz de la salida de la administradora, que estaba una cantante famosísima y muy buena, de Baní, una joven cantautora. Sale ella, entro yo, y comenzamos a construir el canal. Logramos construir el canal con una programación, no la mejor programación que a mí me hubiera gustado haber hecho. ¿Por qué? Porque no tenía recursos. A pesar de ser del Estado. A pesar de ser del Estado. No tenía recursos, era muy limitado, no tenía presupuesto, sino entonces teníamos que ser más creativos todavía, teníamos que ser más holísticos todavía, teníamos que ser más creativos, teníamos que buscar soluciones a lo interno. La suerte es que contaba con un equipo formidable. Doña Blanquita, Marqui Leguizamón, Angeli, Suárez, un equipo de mujeres formidables. Se me olvida, ahí está también, Dios mío, hasta el Parkinson también, el alemán me está afectando. Un grupo de mujeres y hombres. Entonces, como política, como director del canal, yo le exigía que los máster y todo el que trabajara ahí tuviera la posibilidad de saber de todo, de revisión de video, de saber editar, de hacer la parrilla diariamente de la oferta, de poder identificar materiales para editarlo y postproducirlo, y hacer entonces cápsulas educativas que comenzamos a hacerlas con la finalidad de enriquecer la programación y darle brillantez, porque la televisión es creatividad de manera permanente. Si no, entonces tú estás haciendo radio en televisión. Entonces logramos conformar, por ejemplo, para esta época, ya en esta época de noviembre, ya nosotros teníamos una programación dedicada a las Navidades, con temas navideños, todo el día. Entonces diseñamos una programación, abría en la mañana, una oración, ya 7 de la mañana teníamos un programa de orientación, y así sucesivamente. Hicimos bloques programáticos. ¿Y ese bloque programático, esa parrilla, era rentable? Bueno, el canal no era broadcasting, el canal era educativo, ¿no? Si hubiese sido, logramos entonces después al final de los 10 años, de los 9 años, al final de los 9 años, logramos entonces ir a través, en combinación con el director general, ir haciendo algunos acuerdos de rentar espacios, ese tipo de cosas, porque yo estaba seguro y sigo estando seguro que la televisión educativa es atractiva y es rentable. Yo estoy seguro de eso, porque de lo contrario entonces Discovery Channel, History Channel, Animal Planet no fueran de los programas más vistos y más cotizados en el mundo entero. Esa es tu etapa, Darío, como constructor y director de canales de televisión. Ajá. Tu etapa como director y conductor, sobre todo de programas donde debe de haber una controversia, obligatoriamente. O sea, ¿cuál es tu experiencia ahí? ¿Cómo inician esos programas? ¿Cuál fue el primero? ¿Y qué problemas te causó? Bueno, controversia, el primero fue Perfil de la Noticia. Eso era un lío todos los días, porque Norberto Rondón es una persona con mucha chispa, y generaba, ¿no? Y ya las llamadas telefónicas, ese tipo de cosas. Eso que se hace ahora, lo hacíamos nosotros ya hace muchos años.
hace muchos años, y todos esos inventos de ahora ya nosotros lo hacíamos, entonces hace tiempo, y entonces se generaban muchas discusiones. Máximo Díaz, una persona muy... El abogado famoso, Olivo Rodríguez Huerta formó parte. Entonces en esa época, hoy nuestro presidente Danilo Medina iba ya con tranquilidad y conversábamos. Todas esas personalidades que tuve hoy día, iban ya al canal y entonces conversábamos y eran entrevistados con frecuencia. Toda la semana la semana entera teníamos entrevistados de primer orden. Don Euclides Gutiérrez, todas esas figuras que tuve del presidente Fernández, estaban allá. Que nosotros lo entrevistamos y era coloquial el asunto, ¿no? Obviamente ya las cosas han cambiado y vemos que ya son figuras de alto relieve. Guido Gómez también siempre iba con nosotros allá a ser entrevistado y a hacer buenos programas. Porque esa gente que tú hoy día que está gobernando, esa gente tiene mucho nivel, mucha preparación. No vayan a creer que es un invento, no, esa gente tiene una formación sólida. Entonces hacían opinión de otra manera, sosegada, críticas constructivas. Hombre, no es que no la hagan ahora, pero las ocupaciones son otras. Y la formación entonces que era, por ejemplo, en relaciones públicas, la formación era otra. Tú tenías que presentar tus planes completos y demostrar que tú eres un verdadero relacionista. Por ejemplo, en imagen pública. En imagen pública, ¿cómo llego yo a imagen pública? Adriano de la Cruz está leyendo una obra de Víctor Gordoa en la sala de su casa y yo veo el libro y lo tomo y comienzo a verlo. Hombre, pero ¿y cómo es posible que tú tengas este libro y yo no lo conozca? Dice, pero vete corriendo ahora que en la Trinitaria queda uno. Y yo tenía justamente 300 pesos y arranqué a buscar mi libro. Y entonces se me despertó el interés por la imagen pública. Pero a propósito de esa imagen pública, tú decías que en Perfiles de la Noticia ya tú recibías a todas esas personas que hoy gobiernan el país y que tienen incidencia a nivel nacional e internacional, como es el caso del presidente Fernández. Obligatoriamente se crea un vínculo. Sí, claro. Sobre todo cuando son personas que van mucho a tu programa, pero sobre todo son personas que despiertan una admiración en ti por su preparación, independientemente de lo partidario. ¿Qué siente Darío Cuba cuando ve en este momento a personas que han llegado a esa dimensión, que posiblemente usaron como trampolín? ¿Se ayudaron? Exacto, que usaron como trampolín tu primer programa. Entonces, tienen ahora esta dimensión, pero sobre todo son muy cuestionados muchas veces de forma negativa. O sea, ¿qué piensa Darío Cuba? ¿Se puede decir que ese vínculo emocional afecta al periodista? En mi caso no me afecta. Yo lo que siento es admiración por ellos, por todo, porque conozco del nivel de dimensión del presidente Danilo Medina, conozco del nivel de dimensión del presidente Fernández, porque lo conocí no solamente aquí, sino antes. Yo lo conocía antes, lo conocía en Los Minas, como el ejercicio de abogado, en defensa de los mejores intereses, como siempre ha estado, desde José Tomás Pérez, de Carlos Pared Pérez, de Reinaldo Pared Pérez, de el maestro Sigfrido Pared Pérez. Son gente que tienen una altísima preparación, no te quepa ni la menor duda. El presidente de la refinería, Felucho Jiménez. Son gente que tiene una plataforma académica ordenada. ¿Qué siento cuando veo que le hacen críticas que no quiero decir destructivas? Ni que son verdad o que son mentiras. Ni que son verdad o que son mentiras, pero que son inmerecidas, porque una cosa es las decisiones políticas y otra cosa es lo personal. Son dos cosas distintas. Como periodista, en este tiempo, ya hoy día, como aprendí programación neurolingüística, sé hasta dónde y hasta qué punto en un momento determinado tengo la posibilidad de profundizar o no en una crítica, y la hago constructiva o la hago lacerante, dependiendo de lo que yo quiera que esa persona sepa, o que esa persona que quien nos ve sepa en la opinión que yo tengo respecto de ese o de esos temas. El no reconocer, por ejemplo,
y no quisiera como entrar en política en esta entrevista, el no reconocer, por ejemplo, las cosas positivas y el desarrollo que el país ha tenido es una iniquidad hoy día por determinados sectores. Hombre, pero el que quiera ser crítico, que sea crítico. Pero hay cosas que tú no la puedes tapar con un dedo, ni la puedes esconder. El desarrollo del país tú no lo puedes esconder. Yo no quiero que todo el mundo tenga la opinión que yo tengo, pero porque yo decía hace un momentito, en una reunión que estábamos, que hay una serie de personas que hablan por la radio, que hablan por la televisión, que no tienen formación académica ninguna, ni que tienen ninguna vinculación de formación con los medios, que son comunicólogos, que son profesionales de cualquier área que se sientan, pueden hablar de su profesión. Si tú eres médico, tú puedes venir a hablar de salud, y perfecto. Pero entonces hay temas que tú tienes que respetar, ¿no? Que tú tienes que separarte, porque el intrusismo entonces se te delata. Si tú eres un diputado y tú no sabes, y tú eres ingeniero y tú no sabes ninguna otra cosa, tú no puedes venir a la televisión a opinar de, si tú no estudias ciencia política, tú no puedes venir a opinar de periodismo de investigación tampoco, porque tú no sabes de eso. Darío, ¿qué le falta a la televisión hoy en día? Buena producción de programas. Solamente. No, y gente que sepa, que gente que tenga buena preparación académica. Se habla mucho, Darío, de las megadivas. Es un tema que yo pienso que ni siquiera debo tocarlo, porque no tiene mayor relevancia, porque eso fue una cuestión de farandulería, que no me ocupa ese tema. Yo respeto mucho a la gente que se ocupa de esos temas, porque a mí hay personas que me critican que yo privo muy académico. Es que no puedo serle de ninguna otra manera. Yo tengo una formación de maestro que no puedo quitármela de encima. Y entonces, como yo prefiero que me llamen maestro o que me llamen periodista, porque a veces hablan de comunicador social. No, un momentito. Para usted ser comunicador social, usted tiene que tener una preparación sólida en la que usted, después de haberse formado como periodista, debe dominar antropología, sociología de la comunicación social, psicología de la comunicación social, historia, arte y cultura, dominar eso. ¿Por qué? Porque un comunicador social no es un tipo que viene y se sienta aquí a hablar pendejadas, sino es una persona que tiene que ser capaz de analizar el movimiento de los grupos sociales, que pueda identificar qué está pasando, por qué la gente protesta, por qué la gente va y se para frente a Palacio, frente a OISOE, por qué la gente quiere aumento de sueldo, por qué la gente quiere más escuelas, y ahora dice que no quieren escuelas, que el presupuesto está... El comunicador social tiene que ocuparse de esos temas. Es una persona que tiene que tener la posibilidad de hacer una interpretación de la sociedad. Una difícil, Darío. Adelante. En tu función, en tu etapa de mentor, porque has sido alumno y has tenido que desarrollar la mentoría, ¿cuáles son tus alumnos más aventajados? No me mencione a mí y a Miguel tú no dejas fuera. No, mira, yo tengo muchos alumnos aventajados. Muchos alumnos aventajados. ¿Quiénes son? Yo no puedo dejar de decir que son ustedes. No, porque mira, nosotros no contamos. Hay muchas personas. Yo me he dedicado por mucho tiempo a contribuir con que la persona desarrolle su intelecto, no yo. Yo lo que trato es de ver de cómo encender. Miguel, dile un nombre a ver si... De cómo encender la chispa que puede prender esa persona. ¿Le decimos un nombre? ¿Candidato a senador? No, déjalo así, déjalo ahí. ¿Qué le falta a Darío Cuba, el periodista? Seguir trabajando. Seguir trabajando y poder contribuir que la gente sea mejor. Y que la persona que me rodea sea mejor. ¿Cuántos años de ejercicio? Ay, mi hijo, como 30 aproximadamente. Con 30 y aún no te sientes satisfecho. Lo que pasa es que cada vez que leo un libro, parece ser que me hace falta un poco más de conocimiento. Apenas he podido escribir 9, 10. Apenas he podido escribir 10. Tengo uno que ya comencé y una novela por mitad. Entonces, pienso que esa es mi pequeña aportación a la bibliografía del conocimiento. Están por ahí: introducción a la imagen verbal, apuntes de comunicación oral y oratoria persuasiva, perfiles de la profesión periodística, cuando murió la dignidad, cuánto caminó a Comadreja.
¿Qué más? Se me olvidan. ¿Te defines, Darío, más periodista o más escritor? Maestro Maestro. Qué y profundo. periodista. Dos momentos que hayan marcado Darío Cuba el periodista en la historia dominicana que ha vivido. Interesante pregunta. Muy interesante pregunta. Cuando publiqué mi primer libro, que fue todo un éxito, eso me marcó y sentí que debía seguir escribiendo. La satisfacción de un periodista cuando le publican o publica una noticia o cuando revela una información que tiene una trascendencia social, es decir, que afecta a un interés o que contribuye a un cambio positivo. ¿Qué sientes tú cuando haces un comentario que de tu punto de vista contribuye o que la gente te dice, Darío, eso ayudó a, y afectó a? De eso se trata, de que tú puedas contribuir a que la gente piense mejor, de que si tú denuncias algo que se resuelva. De eso se trata, de un compromiso social que tiene la persona que se sienta aquí a hacer un trabajo. Se me quedó algo. ¿Por qué digo que sentí una gran satisfacción? Y es porque es por primera vez que en Nueva York, en la Casa de la Cultura, junto a don Mateo Morrison y otros 23 intelectuales de América Latina, me permiten hablar frente a ellos. Y precisamente me permiten hablar en castellano, porque en Nueva York no hay un idioma definido, y nosotros entonces teníamos la posibilidad de nuestras ideas venderlas en castellano. Y ahí entonces sentí un miedo. La distancia era como de aquí a donde está el monitor, y para mí era lejísimo ese espacio, ir caminando cuando me dijeron, el escritor e intelectual dominicano Darío Cuba va a presentar su obra, Introducción a la imagen verbal. Finalmente, en buen castellano y sin miedo, Darío, una frase con la que te identifiques como periodista. La comunicación debe ser sisiempre efectiva. Darío, muchas gracias. Yo espero que este es tu programa, pero que en otra oportunidad nos conceda la ocasión de entrevistarte. Sí, y que cierre su programa. Porque ese sí es nuestro pequeño aporte a la sociedad dominicana. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Otro Enfoque. Mañana Darío Cuba estará con ustedes en El Otro Enfoque. Este sí es El Otro Enfoque.